Bueno, continuando con nuestra orientación en relaciones humanas con énfasis en psicología, no se olvide que relaciones humanas precisamente de eso se trata, de relacionarnos con los demás seres humanos. Perdonen la redundancia, no digo valga, perdónenlo. Y comprender al ser humano es complejo. Les decía que una cosa es comprender y otra cosa entender. Entender es algo como superficial, sí, yo entiendo, pero no se siente. Comprender es mucho más profundo. Comprender es sentir. Comprender es tener la capacidad de considerar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, como decía el apóstol Pablo allá en la Biblia. Correcto. Ahí, allá en Hebreos 5, sí, los primeros versículos, habla que el sumo sacerdote en la ley fue establecido dentro de los hombres. No fue un ángel el que fue colocado como sumo sacerdote, fue un hombre normal. No era el más santo, el más digno de todos. Dice la Biblia que era una persona que estaba sujeta a las mismas tentaciones de sus hermanos. Y este era colocado entre los hombres para que él se compadeciese de ellos. Era colocado a favor de los hombres, sabiendo que él mismo está rodeado de debilidades, entonces pudiese interceder por los otros, comprendiéndolos. ¿Correcto? Entonces, es un poco complejo cuando si tratamos de hacer un análisis holístico, holos quiere decir el todo, del ser humano. Tendríamos que hacer unos cuestionamientos filosóficos, que ahí entra, si analizamos, ahí entra el aspecto psicológico. Por ejemplo, ¿de dónde viene el hombre? Ese tiene un aspecto cosmológico y teológico. Pues la respuesta puede ser cosmológica o la respuesta puede ser teológica, depende de su creencia. El hombre está sujeto a creencias y el hombre es esclavo de sus creencias y sus creencias son más poderosas que cualquier cosa. Al hombre lo mueven sus creencias. ¿Dónde vive? Esa es una respuesta astronómica. En los tiempos precientíficos predominaba la astrología. La astronomía era la astrología en ese entonces y tenía unas connotaciones místicas religiosas. ¿Quién es? Es una respuesta antropológica que estudia las características del hombre. ¿Qué es? ¿Quién es? Es una respuesta ontológica. ¿Qué es? Es una respuesta antropológica. ¿Cómo piensa? Ahí tenemos la lógica. ¿Cómo aprende? Ahí tenemos la teoría del conocimiento. ¿Cómo aprende? La noceología. ¿Cómo aplica o cómo aplica lo aprendido? ¿Cómo hace ciencia? Es una respuesta epistemológica. ¿Cómo debe conducirse en sociedad? ¿Cómo gobierna? Esa es una respuesta sociológica. ¿Cómo debe ser su conducta? Es una respuesta moral. Ahí está la ética. ¿Correcto? ¿Cómo hace? La estética. El porqué de su conducta, la psicología. Pero si miramos en cada uno de estos aspectos, ahí entra el análisis psicológico. ¿Sí? Porque entra en función la mente, entra en función su ente, su ser. Cada una de ellas, para definirla, hay que hacerlo primeramente un análisis hipotético y podría ser definido científicamente. Pero cuando se trata de todos estos aspectos que están en el ente humano, entonces debe haber en cada una de ellas no solo una respuesta desde el punto de vista de la ciencia independiente, sino la psicología. Cada uno de estos
muchos de ellos, como la sociología, la antropología, ¿sí? Aún la misma ética, la misma psicología es una ciencia aparte, pero dependen todas la una de la otra. La teología necesita del filosofar. El filosofar no debe prescindir del teologizar. De hecho, el filósofo ateo tiene que teologizar y definir un Dios en el cual él no cree. No existe Dios. Y si en caso existiese, no es perfecto, es perverso. Bueno, de alguna manera trata de definir a ese Dios. Siempre depende un conocimiento el uno del otro, de su conducta, de su conformación en sociedad, de su forma de hacer, de su forma de pensar, de su forma de aprender, de su forma de aprender, de aplicar lo aprendido. Todo eso tiene el aspecto psicológico y todo eso es interesante en las relaciones humanas, saberlo, entenderlo, comprenderlo y aplicarlo.